Estás escuchando El Dollop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Ya tenemos rato que no hacemos un small. Sí, a me gustan. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran. No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. Ahorita de que se va tan... Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí. 31 de agosto de 1851. Robert Emmett Odlum, no sé, está raro el apellido. Nació en Ogdensburg, en Nueva York. Fue nombrado en honor al nacionalista irlandés Robert Emmet, un hombre que lideró una rebelión contra los británicos. Fue capturado y ejecutado por traición. Clásico. Robert tenía 6 hermanos, 2 de los cuales murieron durante la infancia, porque pues otros tiempos. Era nativo del condado de St. Lawrence y aprendió a nadar en el río de St. Lawrence a una edad muy temprana y se convirtió en un muy buen nadador. Su padre murió a mediados de la década de 1850, por lo que la familia se mudó buscando un lugar para establecerse. Primero fueron a Nueva Orleans, luego a Nueva York, luego a Boston, luego a Detroit, luego a Cleveland, luego a Montreal, luego a St. Louis, luego a Cuba, luego de regreso a Nueva Orleans. Y luego, cuando llegaron a Nueva Orleans, se toparon con que llegaron el mismo día que el estado de Luisiana ratificó la Constitución Confederada. Güey. El hermano de Robert, David, se había unido al ejército de la Unión, por lo que la familia fue a buscarlo. Fueron a Illinois y a Kentucky y luego se mudaron a Memphis, Tennessee, pero nunca volvieron a ver a David. Sirvió bajo un alias y luego desapareció después de la batalla de Shiloh. No sabían si había muerto, si había sido capturado o si había desertado. El 4 de abril de 1864, las fuerzas de la Unión destruyeron la casa de la familia en Memphis para hacer un camino para la artillería, así que se mudaron a Mobile, Alabama. Robert se fue y consiguió trabajo como comerciante de té en Filadelfia en 1870. Luego se mudó a St. Louis, luego a Chicago, luego a Washington, D.C. Estos güeyes deberían dedicarse a escribir reviews de Yelp. Hacer mapas. De todos lados. Sí. Y ahí en Washington, D.C. abrió una escuela de natación. Él estaba muy interesado en enseñar no solo natación, sino también seguridad. Y para llamar la atención sobre su causa, comenzó a hacer acrobacias. Okay. Como contener la respiración bajo el agua por varios minutos a la vez. O por retar a cualquiera a una carrera de natación. Pero lo que más le gustaba era saltar de puentes. Usaba los saltos para destacar 2 problemas principales de seguridad. Ajá. En primer lugar, pensaba que todo mundo debería saber nadar. Claro. Y que las personas que se encontraban en edificios altos, cuando estallaban los incendios, deberían poder saltar a un lugar seguro a las redes de los bomberos. Puede sonar ridículo, pero en ese tiempo todo el mundo estaba en un incendio a cada rato. Cada rato se quemaban cosas. Todo era flamable. Todo. Ajá. Y le voy a decir flamable, ya sé que es inflamable, pero no es lo tiene mismo, sentido. ¿no? O sea, digo, significa lo mismo, pero que no tengan sentido. Pero inflamable, yo lo siento que no se quema. Sí, in. No vamos a entrar en este tema. Yo le digo flamable. Fuck you, right. In es no. Insoportable no es lo mismo que soportable. Los estadounidenses estaban construyendo edificios cada vez más altos y era difícil para los bomberos salvar a la gente en los incendios porque las escaleras todavía no llegaban hasta allá arriba, güey. Entonces, si estabas atrapado en el alto de un edificio, tu única opción era saltar. Pero había un problema. No sabían caer. No, güey. La gente tenía miedo a saltar un edificio. 1, por miedo. Y 2, porque en ese tiempo la gente pensaba que si saltabas de un edificio te ibas a morir en el aire. Okay. Porque no ibas la velocidad te iba... No, porque no ibas a poder respirar. Oh, como cuando sacas la cabeza del carro. Ajá. O sea, la gente pensaba... Bien rápido y que te no vas a poder respirar y cuando llegues ahí a la red del bombero ya vas a estar muerto de todos modos. Entonces... Pues mira, güey, aunque creas o te mueres quemado, ajá, o te mueres felizmente cayendo, ajá, o tal vez te salvas del bombero. La gente estaba pendeja. De hecho, la teoría aún no había sido probada, solo era una creencia. Y obviamente la gente no quería probar la teoría. No, mi primo tiene un amigo que brincó del 5º piso y se murió, se le salió la matriz y ni traía matriz cuando brincó, ¿eh? Cuando brincó no traía matriz, pero en el trayecto se le formó una matriz y luego explotó. Se le pum. Y obviamente la gente no quería probar la teoría porque, joder, si probó la teoría y es correcta. Sí. O sea, yo ahí tengo muchas cosas así, exactamente. Ajá. Pero Robert empezó a saltar desde lugares cada vez más altos. En 1880 saltó desde 30 metros de altura al río Potomac y no resultó herido.
Siguió así, ganando fama y saltando desde grandes alturas. Siempre caía al agua a pies primero y nunca se lastimaba. Su escuela de natación se hizo cada vez más popular y se hizo conocido como el profesor Odlum. En el censo se registró como profesor de natación y sus saltos y su escuela de natación atrajeron a la élite y a la gente rica y elegante de la ciudad. Le enseñó a nadar a hijos de presidentes, senadores, militares de alto rango. La primera dama, la señora Garfield, llegó en 1881 a aprender a nadar con él. Luego Robert agregó un gimnasio. Y aunque la escuela de natación ya tenía éxito, le estaba yendo chido, él pues, era relaciones públicas, él tenía que seguir haciendo sus saltos y sus cosas. En 1861 dijo que desafiaba a cualquier hombre de los Estados Unidos a nadar con él por entre $250 y $500 por lado. O sea, es de... Si nomás es un tramo así de un lado a otro. ¿Sigues? ¿Te ganas esa lana? $250 si me ganas. Si me ganas en el regreso también, otros $250. Nadie aceptó la apuesta. No le vamos a ganar a ese güey. Luego un día dijo, voy a contener la respiración. A ver cuánto duró. Duró 3 minutos y 10 segundos. Oh. Todo el mundo dijo, este güey, mitad pez, es increíble. Ajá. Viene de Atlantis. En 1882, Robert saltó desde una escalera de 33 metros que estaba colocada en la cubierta de un barco de vapor. Se metió al agua ileso. A pesar de que no entró completamente vertical, entró en un ángulo, pero todo bien. Eventualmente la gente como que le empezó a perder el interés a sus acrobacias y la escuela de natación ya pasó por un momento difícil y pues ya tuvo que cerrar. Consiguió trabajo como profesor de natación. Bueno, él decía que era profesor de natación, realmente era el salvavidas de un hotel en los Hamptons, en Hampton, Virginia, perdón. Ahí Robert realmente mostró sus habilidades de natación cuando nadó 30 kilómetros desde Old Point Comfort hasta Ocean View y de regreso. Se inventó el maratón en agua. Sí, güey, es un chingo. ¿Por qué no hay maratón en agua? Está bien, cabrón. Pues es parte del triatlón. Por agua. Hay gente que nomás compite cruzando canales y ríos. Sí, pero pues el pedo es Que si te cansas te mueres. Sí, güey. Yo lo más cuando nadaba que estaba en la secundaria prepa, lo más que llegaba a nadar en una hora, creo que fueron 3 kilómetros. Terminé así molido, güey. Sí. La verdad es que terminas molido corriendo, pues te sientas. Acá te ahogas. Sí, te puedes sentar, pero pues una vez. Ajá. También salvó la vida de un chico de 16 años en el hotel que se estaba ahogando, que resultó ser el hijo del ex vicepresidente Schuyler Colfax. Y luego Robert contrajo malaria. Claro. Y luego el 24 de mayo de 1883 se inauguró el puente de Brooklyn. ¡Oh! Un puente colgante que se alzaba a más de 60 metros en el nivel del agua en su punto más alto. Yo conozco ese puente. Ajá. El país quedó muy impresionado con el nuevo puente y Robert también. En 1885 se corrió la voz de que Robert intentaría saltar del puente en un área que estaba a 40 metros del agua. Su salto más alto había sido de 33 metros. Ajá. No iba a ser el primero en querer saltar en el puente. De hecho, Ronald Donaldson lo había intentado mientras se construía el puente en 1882. Lo intentó 3 veces. Una vez no pudo brincar porque el viento lo detuvo. Oh. O sea, imagínate las corrientes de aire a esa altura, güey. O sea, que te avientan. Ajá. En las otras 2 veces lo detuvieron los trabajadores que estaban construyendo ahí. Robert fue a Nueva York y fue entrevistado por el New York Herald. Dijo, cito, si muero, no quiero que el público piense que no tenía un buen objetivo a la vista. Quiero que el Herald explique que durante años he ilustrado el hecho de que los hombres no mueren mientras caen por el aire y que sin importar si los hombres o las mujeres estuvieran a 30 metros de altura sobre el techo de un edificio en llamas, no dudarían en saltar a una red si leyeran que yo había saltado 40 metros desde el puente de Brooklyn. Brínquenle, cabrones. No sean culos. Entonces, en resumen, for science. Ajá. Esto es para la ciencia. Además, también estaba buscando más fama porque ya estaba batallando. O sea, pero era con una buena intención de decir, concientizar a la gente y salvarle la vida. Pero las autoridades de la ciudad de Nueva York se enteraron del plan y decidieron no permitirle realizar su hazaña. En la mañana. Pues es que... ¿Con qué autoridad, güey? ¿Bajo qué autoridad? Pues la autoridad de la ciudad. Pero de... Pinche, no te dejan hacer nada, güey. Por eso la ciencia no avanza. En la mañana del 19 de mayo de 1885, Robert se confesó en la iglesia de los Padres Redentoristas y luego se reunió con algunos amigos, que incluían al boxeador Paddy Ryan, al luchador William Muldoon y al actor Henry Dixie. Luego Robert envió a otros 2 amigos, James Haggart y el señor Claus, al puente para que fueran a investigar cómo estaba el pedo. Haggart iba a ser un señuelo. Fingiría ser el saltador, con la esperanza de que la policía lo persiguiera a él mientras Robert saltaba. Debajo del puente había un barco remolcador lleno de gente que estaba a unos 100 metros más o menos de donde iba a caer Robert, con un nadador de rescate a bordo para que cualquier cosa fuera a recoger a Robert. Había miles de espectadores en el área y muchos policías. Cada carruaje que pasaba por el puente iba acompañado de un policía y lo iban revisando.
Buscando que no trajera speedos, buscando que no trajera un traje de baño y el gorrillo ese para el cabello. ¿Vas a brincar? No, yo vengo. Es protección. Voy a meter la cabeza entre una vaca. Después de 2 horas, los policías pensaron que tenían el saltador. Detuvieron a un sospechoso y lo interrogaron. El hombre dijo que él quería saltar y que no era asunto de ellos. Yo vengo a saltar del puente y... Mi cuerpo, mi clavado. Ajá, así es. Algunos otros oficiales rodearon el carruaje mientras avanzaba lentamente y estaban dispuestos a hacer lo que fuera para que este hombre no saliera del carruaje y saltara. No saltes o te disparamos. Pensaron que tenían la situación bajo control. El problema es que el tipo del carruaje era el señuelo. No era el que funcionó. iba. 200 metros atrás, Robert iba en otra carreta que lentamente atravesó el puente. Cuando llegó al lugar deseado, Robert saltó, vestido con un traje de baño rojo brillante. Y flotis. Caminó sobre la barandilla, trepó, se colocó en la posición adecuada. Los policías de repente se dieron cuenta que habían detenido al tipo equivocado. No. Corrieron hacia Robert. La multitud estaba completamente en silencio, ya que todo el mundo sabía lo que se avecinaba. Ajá. Robert Emmett Odlum levantó una mano por encima de su cabeza, que usaría como timón para colocarse en la posición adecuada para cuando golpeara el agua, y luego saltó. Le tomó 3 segundos llegar al agua. Güey. Es un chingo. 3 segundos. 1, 2, 3. Está bien alto. Los primeros 30 metros del salto fueron geniales, pero luego comenzó a inclinarse un poco. Pudo haber sido el viento o el hecho de que no pudo saltar como quería porque tuvo que hacer todo en chinga. De cualquier manera, la inclinación era mala. Trató de corregirla, pero ya era demasiado tarde. No golpeó el agua con los pies primero. Aterrizó sobre el lado derecho de su... Bueno, acuatizó sobre el lado derecho de su cuerpo en el área de su cadera. El agua salpicó más o menos hasta 5 o 6 metros de alto, lo cual no es buena señal. Nope. Se metió... Fíjate, eso te dan un 1, güey. Sí. En las Olimpiadas. Fernando Platas no haría eso. Nope. Se metió bajo el agua y cuando salió estaba flotando boca abajo, lo cual tampoco es buena señal. No. Su nadador de rescate saltó el remolcador, nadó lo más rápido posible hacia Robert. Cuando lo alcanzó, puso su hombro debajo de la cabeza de Robert y lo sacó del agua. Miles observaron mientras sacaban el cuerpo inerte de Robert del río, lo llevaron a la galera del remolcador y comenzó la reanimación. Permaneció inconsciente durante mucho tiempo, pero luego empezó a reaccionar. Abrió los ojos y preguntó, ¿se acabó todo? ¿Dio un buen salto? Y la neta, pues no, porque cayó mal, pero pues le dijeron, no, todo chido, Robert. Sacaste un 1, pero te la peló la policía, güey. Sí, funcionó. Robert trató de sentarse, lo cual fue una mala idea porque empezó a salirle sangre de la boca. Y luego él preguntó mientras escupía sangre de la boca, ¿estoy escupiendo sangre? Y luego su amigo Robertson le dijo, no, de seguro es el brandy que te tomaste hace rato, güey, estás vomitando. A huevo que tomó brandy, güey. Sí, pero este brandy sabe como a fierro. Así es. Fue la velocidad. El barco se dirigió hacia la orilla. 35 minutos después del salto, ya lo habían sacado del bote. Una ambulancia se tardó 20 minutos en llegar. Pero cuando llegó la ambulancia, desafortunadamente, Robert ya estaba muerto. No. La hora de la muerte son las 6:18 de la tarde. Un vagón fúnebre lo llevó al forense. Su vaso, su hígado y sus riñones se habían desmadrado por el impacto. Tenía 3 costillas rotas y un chingo de moretones. También tenía tuberculosis, pero eso no fue por el clavado. Eso fue aparte. Detallito, güey. Igual, si no hubiera tenido tuberculosis y hubiera sido en una época más moderna, sí lo salvan. ¿Ah, sí? Ajá, porque los primeros auxilios que le dieron fueron deficientes, no tenían el conocimiento que tenían hasta ahorita. Literal. Sí. Sí lo pudieron haber salvado si hubiera pasado esto hace 20 años, no hace 120. 100 y algo. Ajá. Su muerte fue catalogada como debido a una conmoción cerebral. Su hermana Charlotte vino a recoger el cuerpo el 28 de mayo, 4 días después del salto. Tuvo una discusión con el forense porque le dijo, oye, le falta el corazón y el hígado. ¿Qué pedo ahí? No, yo te lo entregué enterito, cabrón. Ajá. Enterito, a ver. El forense negó tener algo que ver con eso. La gente empezó a tratar de buscar culpables. No, es que, mira, yo soy forense y una vez vi un vato que brincó y le salió una matriz y se le salió. Yo lo vi, le pasó al amigo de un primo de un amigo y pues tal vez eso le pasó a tu Eso a tu tal hermano. vez le pasó. No, y empezaron también a buscar culpables, no solo por lo que pasó en el forense, sino, alguien debe tener la culpa de que se haya muerto. Ajá. La madre de Robert culpó a un amigo suyo que se llama Paul Boyton, quien había capitaneado el barco y quien había sido el buzo de rescate. Claro.
Él escribió una carta negando su responsabilidad y luego la publicó en el New York Times porque lo estaban difamando. Luego ella fue a ver a Boynton en Nueva York, pero se encontró con un abogado y un juez que le dijeron que debía evitar calumniar a Boynton. La madre de Robert luego le reclamó que tenía cartas que él había destruido, que Robert le había platicado, en las que él estaba incitando a Robert que saltara. Eventualmente, él escribió una biografía sobre Robert titulada La vida y aventuras del profesor Robert Emmett Odlum, quien contiene un relato de su espléndido natatorio en la capital nacional. Los policías y los amigos estaban apuntándose el dedo así, no, tú fuiste, no, tú fuiste. Y nadie estaba pensando en decir, tal vez fue culpa del güey que decidió aventarse 40 metros. Ajá. Que asumió el riesgo. Pero en esta sociedad... No, pero es que decía, no, él no es su culpa. Era la película que estaba viendo. Simón. Es que todos decían que era un hombre valiente, amable, cariñoso y que su salto fue por la ciencia. Ahora la gente que sí sabía que si saltabas desde un puente alto no morirías al caer por el aire. Morirías si caías mal en el agua. Exactamente. Ajá. Robert Emmett Odlum fue el primer hombre que saltó desde el puente de Brooklyn, pero no el último. El 23 de julio de 1886, Steve Brody supuestamente se convirtió en el primer hombre en sobrevivir a un salto desde el puente de Brooklyn. ¿A propósito? Ajá. Aunque más tarde se alegaría que fingió el salto haciendo que un amigo rajara un muñeco desde el puente. El primer sobreviviente confirmado de un salto del puente de Brooklyn fue Larry Donovan, quien saltó en agosto de 1886. A propósito. Un mes después de que Brody afirmara de que lo había hecho. Entonces fue un güey saltó, se murió, un güey dijo, yo puedo. Y sí pudo. Lo fakeó y luego otro dijo, ese güey lo fakeó y yo sí iba a poder y así pudo. Y ha habido gente que ha saltado no con intenciones de morirse, sino con... De show. Ajá. O de hacerlo. De hacerlo nomás porque sí. Y esa es la historia del hombre que saltó del puente de Brooklyn. No lo hagan. No lo hagan. No lo hagan. No. No te mata el aire, te mata el agua. Te mata el chingazo. Es que sí, o sea, caes es concreto, es concreto. Sí, esa... si te has aventado de un trampolincillo así de 2 metros y caes de panza, sabes, sabes que duele. Agrégale, te va a reventar. Pero literal, o sea, le reventó riñones, el vaso. El vaso y el hígado y luego le quebró 3 costillas, güey. Chingazote que se puso. Choque, güey, a 70 millas por hora. Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 158, The Jumper, Robert Emmett Odlum. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @eldolop. A mí me encuentran como Ningún Eduardo. A mí me encuentran como el Va Diablo. Y pues si no conocen su historia, están condenados a que no se les reviente el vaso, supongo. Eso es bueno. Sí. Ajá. Sí, es muy bueno que no se te reviente el vaso.